Olá, les saludo com a paz do Senhor. Como estão? Espero que bendecidos. Estamos de volta com mais uma programação Carta a los Romanos de Estudio e estamos adelantando mais uma vez, pastor, nosso estudio com as partes que estamos deixando disponível e esta é a parte de número 23. Paz do Senhor, pastor. Paz del Señor, Pastora Marcia. Sí, llegamos a la programación número 23, 23º programa. Y con la ayuda de Dios estamos en el capítulo 7, que en el programa anterior dijimos que este es un capítulo bastante polémico en el tiempo, principalmente las discusiones teológicas que ocasionó este capítulo. Pero ahí vamos con la ayuda de Dios y valiéndonos de las herramientas que contamos hoy día para tratar de hacer un comentario sobre la base bíblica, principalmente, Pastora Marcia. Muito bem, sempre mencionando e agradecendo às pessoas que subscrevem a nosso canal. Aí sempre deixamos em YouTube, Estúdio 7 ADP, também página Assembleia de Deus Paraguaia oficial, que está disponível no Facebook para que todas as pessoas que queiram aderir-se a los estudios, semanalmente estamos subindo os conteúdos. Así mismo es, Pastora Marcia. Y bueno, entremos en este tema apasionante de Romanos, el capítulo 7. Nosotros habíamos hecho el comentario del versículo 7 y continuaremos entonces en este programa con el versículo 8. Y Dios mediante tratar un poco todo este capítulo que tiene bastante aristas, Pastora Marcia. Muy bien, entonces voy a dar lectura en la carta a los Romanos, capítulo 7 y el versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y acá viene la pregunta, pastor. ¿Cómo el pecado tomó ocasión por el mandamiento? ¿Cómo el pecado tomó ocasión por el mandamiento? Estuvimos hablando en programas anteriores, como una introducción quería hablarte un poco que los idiomas tienen sus peculiaridades, Pastora Marcia. Mirar un poco que la palabra odio tiene 4 letras, pero paralelamente a odio también amor tiene 4 letras. Recordarás que dijimos el capítulo 6 y capítulo 7. El capítulo 6 nos decía libre del pecado y el capítulo 7 libre de la ley. Y la palabra odio tiene 4 letras, pero coincidentemente la palabra amor tiene también 4 letras. Y 5 letras tiene la palabra herir. Y 5 letras tiene la palabra sanar. Pareciera que va de la mano. Mentir tiene 6 palabras. Verdad tiene 6 letras, por decirlo. La palabra yo digo 6 letras. Entonces va viniendo así. Lo mismo acontece con las 7 letras. Pobreza tiene 7 letras. Pero riqueza también tiene 7 letras. Y aquí hicimos ese paralelismo para entender el pensamiento de Pablo. Ahora la pregunta es cómo el pecado tomó ocasión por el mandamiento. Porque acá en el versículo 8 dice, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Y bueno, comentemos un poquitito. El pecado que está en nosotros, lo que hablamos del pecado original, y la ley nos provoca. La ley provoca que todo lo prohibido es atractivo siempre, provoca siempre, estimula. Por eso Pablo dice, produjo en mí toda codicia. La expresión más genérica del pecado es la desobediencia a Dios. Por eso en el programa anterior habíamos mostrado el libro de San Agustín, las confesiones, donde él cuenta muchas cosas. Entre lo que él cuenta, San Agustín dice que en sus casas había muchos manzanos y mucho mejores que el del vecino. Pero ellos se iban a robar y comer a escondidas y le provocaba un sabor muy especial, a pesar de que los suyos eran mejores que el del vecino. Porque lo prohibido siempre es atractivo. El yo no es la suma de mi mente, de lo que siento, lo que pienso, o de lo que siento, o de mi voluntad, porque decido, y el yo es mucho más que eso.
Entonces aquí el comentario, más el pecado tomando ocasión, porque si sin la ley el pecado está muerto. Recordemos que más atrás dijimos que toda esta gracia vino aparte de la ley. El pecado estaba inactivo aparte de la ley. Y la ley hace que el pecado actúe como un principio activo. Entonces, aparte de la ley, el pecado estaba inactivo. Pero como el pecado dijo acá, dice Pablo, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces Pablo lleva en un hábil equilibrio, podríamos decirle, porque no expresa nada denigrante de la ley. En programas anteriores dijimos que el problema estaba en el pecado, que nosotros estamos en pecado, no era el problema de la ley, pero Pablo lleva en un equilibrio muy interesante, pero nunca es ambivalente, o sea que nunca hay una contradicción que de repente condena esto y le da más esto, sino que va en un equilibrio muy interesante. Entonces, el versículo 12 que más adelante vamos a mirar, dice cosas positivas de la ley, pero que no puede salvar. Ese es el problema al pecador, porque nuestra naturaleza pecaminosa está allí y pareciera que lo aviva la ley. Entonces es culpable de pecado y muerte nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces esta es la forma de cómo tomó ocasión el pecado por el mandamiento para provocarnos a nosotros toda codicia. Entonces más o menos esa es la idea del versículo 8, Pastora Marcia. Muy bien, entonces vamos a leer el 9 y el 10 para seguir hilando los pensamientos. 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Qué tiempo vivía sin ley? Bueno, aquí hay mucha sugestividad, muchas cosas muy sugestivas de qué tiempo que yo vivía. Lo que más hacen los comentaristas y lo que más es aproximado a la verdad, de que estamos hablando del tiempo de la niñez y de la inocencia, porque el judío, el Bar Mishat, practicaba a los 14 años para declararse hijo de la ley. Entonces hay un tiempo que no se puede culpar a la niñez, al niño, en esa etapa de su inocencia. Debe ser a esa etapa porque yo un tiempo vivía sin ley, porque él es judío, no puede estar hablando como un pagano que no conocía ninguna ley de Dios, por decirlo de una manera. Ah, sí. Y sigue el mensaje, ¿verdad? Y dice otra palabra que revivió el pecado. Sí, ¿cómo revivió el pecado? ¿Cómo revivió el pecado? Bueno, la palabra aquí que usa es erjomai en el griego, y es un aoristo del modo participio, y allí es habiendo venido, revivió, habiendo venido la ley, ¿verdad? Porque acá la palabra griega que otra se usa es el anasao, que significa del aoristo el indicativo el tiempo histórico del conocimiento de la ley. Porque el versículo 9 dice, yo sin ley vivía, pero venido el mandamiento, venido la ley, el pecado revivió y yo morí, dice Pablo. Entonces se entiende en ese entendido de cómo revivió el pecado. Revivió con la venida de la ley lo hizo provocativo y lo ha estimulado. A eso apela Pablo. Estamos hablando desde la perspectiva de su naturaleza caída, que tiene inclinaciones hacia el mal, hacia el pecado. ¿Y el mandamiento es para vida? Y sí, porque acá va a decir, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, o sea que el propósito de la ley, para graficar un poco, en cualquier cultura, cuando se hace la ley, se hace para vivir bien. Pero si todo el mundo delinque y si todo el mundo se vuelve criminal, las cárceles abarrotadas no va a alcanzar a todos los que están con ese problema. La intención de la ley es que vivamos armoniosamente, pero siempre el hombre va a inclinar no en esa armonía.
Entonces, no hay duda que Pablo defiende la ley acá. No hay duda que la ley era buena, ¿verdad? Porque acá dice, porque el mandamiento que era para vida. Pero el problema no está allí, sino que el problema está en el pecado, no en la ley. Y Pablo dice, a mí me resulta para muerte. Hay un teólogo biblista muy famoso llamado Ernest Käsemann, que tiene una hija que falleció aquí por el país vecino amigo acá. Y él interpreta que todo el cuadro del versículo 9 al 11, más allá del 10 que nosotros leímos, pueden referirse a Adán. O sea que Pablo está pensando y llamémosle así, usando el seudónimo de Adán. Pero es la opinión de un experto biblista. Y decimos que la experiencia de Adán es también la nuestra. ¿Por qué? Porque dijimos que en Adán era ley, pecado, muerte y gracia. Y Ernest Käsemann entiende que Pablo está como identificándose en Adán de todos estos problemas que dice. No codiciarás, de todo árbol que está puede comer, pero al menos el fruto prohibido y todas esas cosas. Pero que en el fondo es también la historia y la vivencia de cada uno de nosotros. Entonces, para recordar un poco eso, Pastora Marcia. Interesante, pastor. Bueno, vamos a seguir con el versículo 11. Sí. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Este versículo, ¿cómo le engañó el mandamiento? Sí, ¿cómo te va a engañar el mandamiento, verdad? Porque generalmente la gente le dice a su hijo, ¿entendiste bien lo que te hablé? ¿Por qué lo hiciste? Pero tomémoslo del punto bíblico, esta palabra, me engañó. O sea, provocándome tanto. Porque cuanto más prohibido es algo, más provocativo se vuelve. Cuanto más escasea el producto, más se encarece el producto. Entonces provocándome tanto que me lleva a una confusión. ¿Y esa confusión qué es? Dios dijo, no comas. Y no es el mandamiento que nos engañó, sino tomando ocasión. El diablo o la serpiente vino y dijo, ustedes serán como dioses, conocerán el bien y el mal. Entonces en eso consiste que por la ley engaña. ¿Quién? El pecado, el pecado. Y por él me mató, dice, porque la paga del pecado, dijimos, quitando de su contexto por el 6:23, es la muerte. Una vez que caímos, la ley nos mata y nos liquida, nos dice que usted es culpable. Ahora usted tiene culpa y pena. Entonces nos liquida. Y Pablo descubre que está sentenciado a muerte en esa condición. Como dicen aquí dicen que cuando el soldadito le lleva preso a su mamá, la ley es la ley, le dice. Entonces, la ley es la ley. La tentación no viene de la ley. Eso siempre viene del pecado. Pero la ley nos provoca. ¿Por qué? Porque el pecado está en nosotros. En otra palabra, la ley dice no esto, pero la responsabilidad es nuestra de no caer o caer. Entonces a eso está apelando el apóstol Pablo. Y entonces en el versículo 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Sí. Así que, ¿cuál es al final la conclusión de Pablo? Sí, porque dijimos más adelante, ¿verdad? Porque la ley me engañó, Sí. Revivió en mí el pecado, yo morí pero viniendo el mandamiento, ¿verdad? Que era para vida, me resultó para muerte, ¿verdad? Tenemos que poner las cosas. Dijimos que Pablo hábilmente, con su pluma, inspirado por el Espíritu Santo, hace un perfecto equilibrio de cada una de las cosas. Porque por un lado estoy yo, el hombre, por otro lado está la ley, por otro lado está el pecado, por otro lado está la muerte. Y Pablo hace un equilibrio muy importante. La ley, beneficioso en su intención, como dijimos. Porque la ley se hace para vivir bien. Cualquier lugar vos llegás, vamos a hacer un reglamento, vamos a poner aquí orden, vamos a poner reglas. Y la intención es muy bien. Podríamos leer, por ejemplo, para aclarar mejor el pensamiento paulino,
en Colosenses capítulo 3 y podríamos leer los primeros 4 versículos, Pastora Marcia, y leer un poco y preguntarnos ante eso. ¿Cómo no caer en legalismo? Capítulo 3, versículos 1 al 4. 1 al 4. Sí. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Muy bien. También seréis manifestados con Él en gloria. Pero todas estas cosas están muy bien, se entiende todo. Pero ¿cómo no caer en legalismo de esto? Que yo quiera vivir a rescatarla esto, buscar las cosas de arriba. O sea, ya no las cosas de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en la tierra, porque habéis muerto a las cosas de abajo y vuestra vida está escondida en Cristo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. La gran pregunta es, ¿cómo no caer en legalismo? Porque una persona así como va a convivir con Él. No es malo, no estoy contrariando la palabra de Dios, pero tenemos que encontrar el sentido correcto, perfecto y la aplicación correcta, porque tenemos vida. Nuestra vida es Cristo en nosotros, por lo que dijo acá en el 1.27 del mismo libro. Ahora, Pablo dice, tenemos que dejar esto. Y si se dice así, no es una justicia propia otra vez, que yo solo mire las cosas de arriba, solo piense en las cosas de arriba, solo busque las cosas de arriba, yo muera en las cosas de la tierra, solo viva, y que yo estoy esperando solo la manifestación. Parecía como que me disocia, y a veces eso ha sido una prédica como un pedal de la bicicleta que solamente se rema por un lado, se pedalea a un lado, o como el remo de una canoa. Y eso hace que uno empiece a girar en círculos solamente, porque se necesita vivir la otra también etapa, porque pareciera que esto lleva a la obra personal. Sin Cristo sería legalismo eso, pero Cristo es el que hace esto, que se produzca esto como fruto del Espíritu, porque aquí en el versículo 2 ya no tenemos, pero puedo buscar. Sí, yo tengo acá, Colosenses. ¿Tenés? Sí. El 3.2 podíamos leer otra vez. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sí, porque hay más poder para hacer morir las cosas terrenales. Ahora, ¿cómo? Y sencillamente la respuesta es vivir la gracia de Dios. Porque si yo me mato tratando de cumplir estos mandamientos, de aquí a poco voy a caer en legalismo, en obra de la carne, en la autojustificación. Entonces, ¿cuánto cuesta y cuán trabajoso es quedarse en la gracia? Eso es lo que Pablo está tratando de explicarnos. Porque muy pronto, porque yo no necesito que el pastor me mire por fumar, por decirlo. Yo si me voy al almacén, enseguida, acá el almacén se llama la tienda, el lugar donde se vende cosas, acá en Paraguay, le digo, ¿me puede vender un cigarrillo? Enseguida me dice, pero usted pastor, usted va a fumar, ¿verdad? Enseguida hay un... Entonces eso es lo que Pablo está tratando de explicar un poco, que no es tanto la lucha contra todo, sino vivir la gracia, el fruto del Espíritu, porque de esto que nos acaba de decir es muy complicado tratar de llevar a rescatabla el cumplimiento de la ley por la única condición de la fidelidad humana. Sin la obra y la gracia del Espíritu Santo, como dice Tom Cruise, misión imposible. Entonces esa es la respuesta final al versículo 12, porque dice, de manera que la ley a la verdad es santa, mandamiento santo, justo y bueno. O sea que otra vez, el problema no está en la ley, en la palabra de Dios, por otra
forma de decirlo. El problema está en mi naturaleza caída, el problema está en el pecado original, el problema está que me provoca la ley, porque al prohibirme y yo estoy babeando queriendo hacer eso, cada vez me va a provocar más. Entonces, ahora yo tengo que vivir la gracia, y la gracia me ayuda a no tener apetencias carnales hacia el pecado. Muy bien. Adentramos entonces agora el capítulo 7, el versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Sobremanera pecaminoso. Sí. ¿Y eso es antes o después que Pablo se haya convertido? Muy bien, buenísima pregunta y difícil pregunta, pastora Marcia. Tenemos que entender que el versículo 13 al 25, Pablo va a decir la impotencia de la ley para producir el bien. La impotencia de la ley para producir el bien. Y aquí hay como un juego de palabras, un versículo un poco largo, pero comentemos. En primer lugar, respondiendo a la pregunta, un no cristiano no tiene estas luchas. Una persona no conversa, una persona que no abraza la fe en Dios, no tiene estas luchas, porque él no está tratando de agradar ni de responder a nadie. Además, el versículo 1 al 6, que ya hicimos el comentario bajo la analogía que Pablo presenta con el matrimonio, allí está hablando de un cristiano, de las reglas de un cristiano. Y el pecado, para ser pecado, produjo en mí la muerte. ¿Cómo? La ley provoca y nos condena. La ley aumenta el poder del pecado. Les hace resaltar a grandes luces. Porque recordarás, si nos vamos así como Ernest Kasseman, al Génesis, cuando Adán comió del fruto prohibido, cuando apareció Dios, dice, Adán, ¿dónde estás? Y él dijo, me escondí porque tuve miedo. La consecuencia produjo a mí la atracción de ser como Dios, pero después de consumado te deja en una situación muy fea. Y aquí dice Pablo, sobremanera pecaminoso. El pecado utilizó lo bueno, porque el mandamiento era bueno y como medio, pero la muerte es la culminación del pecado. Entonces, en el versículo 8 dijo, produjo en mí toda codicia. Y en el 11 dice, me engañó y por él me mató. Entonces, nuestro verdadero problema no es la ley, es el pecado. Pero la ley tampoco puede salvarnos. Es el camino imposible por ese lado, por el legalismo. Y eso es lo que da a entender este versículo 13, pastora Marcia. Pues dice, sino el pecado, para mostrarse pecado, produjo de mí la muerte, por medio de lo que es bueno. La ley es buena, pero me provoca, porque dentro de mí está la naturaleza caída, el pecado original, me provoca que uno quiere pecar, porque cuanto más le prohíbe, más atractivo se vuelve. Eso es, pastora. Bien. En el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Por qué la ley es espiritual? Muy bien. ¿Por qué la ley es espiritual y Pablo es carnal, verdad? Vendido al pecado. Yo soy vendido al pecado. Bueno, no nos olvidemos del 2.29. ¿Recordarás lo que dijo el 2.29 de Pastora Marcia? 2.22. 29. El capítulo 2, sí. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. Sí. En espíritu, no en letra. Muy bien. Nos recordó Pablo eso. Recordamos 12:38 de Éxodo, que muchos se hicieron judíos por el pacto en el monte Sinaí. Entonces no olvidemos que Pablo dice,
judío es el que lo es de corazón. Para no herir sensibilidades con nuestro pueblo amado y hermano del Israel, que oramos por ello. Pero llevemos al campo evangélico. No significa nadie que alguien que diga, pastora, yo soy evangélico, siervo de Dios, bautizado en el Espíritu Santo y santo como... Eso puede lalear cualquiera, del griego laleo, ¿verdad? Pero de que sea verdad es otra cosa. Y nos recuerda este 2:29 con el capítulo 7, versículo 6, para no olvidar eso. Pero ahora estamos livres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, Sí. y no bajo el régimen viejo de la letra. Aparte de la letra, eso es lo que dice, el espíritu de la ley. Se orientaría el espíritu de la ley hacia la misericordia. Porque Pablo dice, mas yo soy carnal. ¿Por qué? Porque yo no puedo alcanzar los propósitos de la ley. Nadie. En ese entendido, todos somos carnales, pastora Marcia, sin entrar a conjugar ni condenar a nadie de carnal. Pero ninguno tenemos la posibilidad, la capacidad, la habilidad de producir fruto desde la ley, por la ley y para la ley. No tenemos eso. Yo no puedo alcanzar. Entonces se deduce de un cristiano, en contraste con Filipenses 3, que ya dijimos. Cuando Pablo dice, yo soy fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día de la tribu de Benjamín, en cuanto a la justicia que era por la ley irreprensible, aventajaba a los de mi nación, hebreo de hebreo. Todo eso está bien, pero carnal, dijimos que es sarquinos, o sea, humano, muy humano, porque somos humanos. Ahora, sarquicos, aquí que dice, vendido al pecado, esa es otra cosa. Se manifiesta en mí las inclinaciones del mal, se manifiesta en mí en las inclinaciones del pecado. Vendido, la palabra vendida aquí es pepramenos, es la palabra aquí. Pero por más que se cumpla la ley, por más que intentemos eso, no se encuentra la justicia, el dikaiosune de Dios. La ley es impotente para producir el bien en la persona. Entonces, solo por intervención de Dios, por el Espíritu Santo, se puede librar de ese estado. Lo que dijimos el 3:21 al 26, la justicia de Dios. Ahora, desde Orígenes en adelante, estamos hablando de Alejandría, donde la alegoría era un campo muy fértil en esa zona, creen que Pablo no habla de sí, sino que está personificando a una persona no regenerada. La discusión es histórica. Ovidio, aquel poeta romano, Ovidio, dice, veo y apruebo las mejores cosas de la ley, pero siempre yo persigo las peores. Entonces, ese es que en mi interior me gustaría cumplir el Pentateuco, las 613 prescripciones judías al pie de la letra, pero no puedo, porque me siento imposibilitado. ¿Por qué? Porque soy sarquinos, humano, muy humano. Yo soy una persona humana, soy un humano que tengo la naturaleza caída, y cuanto más me prohíban, más van a alimentar el deseo, y tarde o temprano eso va a acontecer. Eso es lo que está diciendo el pastora Marcia aquí, el apóstol Pablo, ¿por qué la ley es espiritual? Yo vendido al pecado. Bueno, seguimos con el versículo 15. 15 ya, en la otra hoja de mi Biblia, pastora. Mira un poco. Acá ya está mi Biblia. Capítulo 7 de Carta a los Romanos, el versículo 15, vamos a leerlo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Muy bien. Aquí hay antagonismo entre la voluntad y la capacidad.
Sí, si hay adversidad, antagonismo, contrariedad entre, ¿cómo dijiste? La voluntad. Y la capacidad. Si yo quiero hacer, pero no soy capaz, ¿verdad? Muy bien, exactamente eso se podría decir. Yo soy el malo. ¿Por qué yo soy el malo? Porque no puedo alcanzarlo. La ley es buena, pero yo soy el malo. Entonces, quisiera, pero no puedo. Lo que obro, hago, produzco. En el griego es, anoté acá, kater gasomai, kater gasomai. No lo entiendo. O ginosco la intimidad. No le conozco por experiencia, está diciendo Pablo. No lo intima, no discierne qué propósito tiene lo que hace. No hago lo que quiero, lo que aborrezco, eso hago. Y eso es lo que dijimos hoy. Cuando yo elijo la ley, elijo lo mejor. Pero cuando camino siempre voy hacia el lado equivocado. Y esta palabra aquí, katergasomai, significa realizar, obrar, producir. Pero aquí también se usa la palabra griega prazo, hacer, practicar, ocuparse de los propios asuntos. Y la famosa palabra poio, que usa Pablo, obrar, hacer con las manos, tiene varias acepciones. Los tres verbos, acá Pastora Marcia, está en presente, como una acción continua. El inconverso puede hacer algo bueno, pero en un momento dado va a hacer el pecado. Entonces no es capaz el inconverso de hacerlo continuamente, habitualmente. Por eso dice, porque lo que hago, no lo entiendo, no lo experimento, no lo internalizo, no es el ginosco, no intimo. Pues no hago lo que quiero, lo que desearía, sino lo que aborrezco, porque como dice Ovidio, escojo lo mejor de la ley romana, ¿verdad? Pero siempre mi pie va por los equivocados. Y entonces eso acontece con este texto, porque este texto es importantísimo, este comentario pastoral. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Qué interesante. Vamos para el versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y acá, ¿quién entonces tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa, verdad? Eso lo aclara Pablo. Repitamos, Pastora Marcia. Versículo 12 dijo que la ley es santa. Dijo que la ley es santa. El versículo 14, la ley es espiritual, dice Pablo. Sí. Y ahora, en el 16, él dice, la ley es buena. Entonces, más bien la carne, porque en el 17, de manera que ya no soy yo. Pero vamos a comentar más adelante, sí. La carne. Lo mismo pasa en el 20, donde él va a decir, y si hago lo que no quiero. Entonces, la ley no es responsable de nuestro pecado, pero tampoco puede salvarnos, como venimos repitiendo. Al final ha sido debilitada por la sar. Soma es el cuerpo, sar es carne, la naturaleza caída. Esa naturaleza caída nuestra debilita la acción, el poder de la ley, porque la ley no tiene luego el poder para producir el bien. Al contrario, nos provoca. Y por eso estas palabras de Pablo, versículo 15. Por lo que hago, no lo entiendo. ¿Cómo no va a entender? O sea, que no lo intimo. No intimo sí. Con Dios, no internalizo en esta acción con Dios. Pero no hago lo que quiero, porque desearía no hacerlo. Pero, si no lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero es todo, apruebo que la ley es buena. La ley es buena, pero el problema está en mi pecado, en mi naturaleza caída. Allí está el problema. Esa es la dificultad, Pastora Marcia. Seguimos leyendo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, está diciendo en el versículo 17. Sí. ¿Y qué se entiende por el pecado que mora en mí? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Parecía que se lava la mano ahora. Pero sencillamente estamos hablando del pecado original, pecado que mora en mí. Porque por más que fuimos perdonados, siempre, por más que fuimos convertidos,
Por más que tenemos la naturaleza humana, la naturaleza divina, aún tenemos la naturaleza pecaminosa. Si percibes en ti la pugna del espíritu con la carne y hace a veces lo que no quieres, entonces eso es señal de que tu corazón es creyente. Es una expresión. Pero a pesar que parece muy contradictorio, pero es lo que está en la aletheia, en la verdad. Si percibe en ti la pugna del espíritu, por decirlo, a una persona con la carne, y hace a veces lo que no quieres, entonces eso señala que tu corazón es creyente, porque el impío no tiene estos pensamientos, lo que no quieres, entonces señal de que eres creyente, porque no quieres hacerlo. Entonces, mientras perdura o pugna esta lucha en el hombre, el pecado no domina en él. Digo esto porque algún lado creo que no traje, tengo el libro de Karl Barth, que Barth justamente eso expone en su libro. Y le cito que justamente en la página 325 de Carta a los Romanos, Karl Barth dice eso. No estamos hablando de un otro yo, pastora Marcia, como excluyéndome de mi responsabilidad, porque eso no justifica el pecado, deliberando, no el que lo hace y le place. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de eso. Barth en realidad dice que la religión nunca jamás, porque él lleva al plano religión, un religioso que quiere cumplir esto, uno que quiere avanzar por la obra, por la religiosidad. Entonces Barth dice, en realidad la religión nunca jamás habla del yo que existe más allá del pecado que habita en mí. La religión nunca te habla eso. En la página 326 de Carta a los Romanos dice eso, pastora Marcia. Y ahora el versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cómo se entiende? En mi carne no mora el bien, el querer el bien está en mí. Muy bien, parece un juego de palabras el versículo 18. El bien que quiero, el mal que no quiero. Eso es 19. Yo sé que en mi carne, en mi naturaleza caída, no mora el bien, porque el querer el bien, en mi yo completo, está en mí, pero no el poder de hacerlo por ese camino. Bueno, digamos, en primer lugar, lo que dicen muchos que no podría ser Pablo no cristiano. Tenemos que presentarlo aquí. El querer el bien está en mí. Habla de un presente. A todos los cristianos evangélicos, por decirlo, nos gustaría orar más, nos gustaría ayunar más, leer más, evangelizar más, hacer más el bien. Pero descubro esta ley en mis miembros, descubro en este yo. Entonces, yo sé, es el conocimiento intelectual. Yo sé, porque yo sé que en mí, yo conozco eso. Ahora, una traducción, sé que el bien no habita en mí, es decir, en mi carne, dice Barth. Sé que el bien no habita en mí, es decir, en mi carne. Ahí no está el bien. Estaríamos felices sin el pecado, los creyentes. Pero no logramos zafarnos de ese pecado original, pastora Marcia. Nos esforzamos, pero caemos en el pecado. El viejo hombre quiere tener vida siempre en nosotros y nos acompañará esa lucha, ese vaivén, ese espiritual y ese carnal hasta la tumba. Y Karl Barth dice en su carta a los romanos, que escribe un lindo libro, en 1919 escribió, él dice, no es cristiano el que no tiene y no siente pecado alguno. No es cristiano. Imagina eso. Me ha hecho pensar mucho de esos pensamientos. Pero la reflexión tiene que darse, porque dijimos que vamos a hacer esto en palabras sencillas, pero no quitándole la profundidad del comentario a los romanos. Vuelvo a reiterar estas palabras. No es cristiano el que no tiene y no siente pecado, porque todo cristiano quiere ser más, quiere. Si encuentra a uno, dice Karl Barth,
que no tenga ni sienta pecado alguno, el tal es el anticristo. Imagina, el tal es un anticristo. Página 327 de su libro, que tengo por ahí en el bolso, pero no lo saqué, no sé si por qué no lo puse aquí en esto. Pero así dice, en mi carne, en mi naturaleza caída, en mi yo anterior, aquí es imposible cumplir los propósitos de Dios. El querer el bien está en mí, pero no hacerlo. El riesgo de caer en la obra de la carne y lo que Pablo llama, y en toda esta carta a los romanos, es estar en la gracia. No olvidarnos de que nosotros estamos en la gracia. 15:10 de 1 a los Corintios. Yo he trabajado más que los otros apóstoles, yo he producido más, yo he hecho más, me he esforzado más. Pero de repente dice, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Porque toda la gente quiere sacar su currículum. Mirá lo que yo soy, mis títulos, esto, yo construí, yo hice. Y bueno, ese es el peligro para librarnos de eso, del pecado, de la ley, de la muerte, de la condenación eterna. Está tratando Pablo de explicarnos cómo vivir la gracia. Y es interesantísimo. Super. Y esta palabra de var, analícelo con tiempo, no de buena primera lo rechace así en su mente y me reprenda en el nombre de Jesús, algo por el estilo, sino que hay que tomarlo en la debida seriedad, que en el fondo es muy cierto lo que dice. Sí. El versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cómo se entiende esta paradoja? Sí, me adelanté un poquito hace rato sin pensarlo antes de leerlo, pero esta paradoja, ¿qué significa ese querer? Porque aquí, él dice, porque no hago el bien que quiero, ¿verdad? Por mi naturaleza caída, sino el mal que no quiero, lo que entiendo que está mal. Entonces, ¿qué significa ese querer? Claro, significa desear, ansiar, esforzarse, buscar, pedir, intentar, tratar, jadear, la idea de buscar a Dios. ¿Quién no le gusta eso? Pero, parafraseando a Barth, el hombre religioso no lo logra, no lo consigue, no lo encuentra más allá de su querer. Está en su querer nomás. Porque el bien y su querer son dos cosas muy distintas. No lo realizo, sino que practico el pecado. Eso es lo que está diciendo. Toda clase de mal. Entonces, siempre debo preguntarme, y aquí va la parte evangelística, ¿quién soy yo? ¿Un cristiano? Entonces, sembrar más hacia lo espiritual. Un no cristiano que por la religión está tratando de alcanzar esto, entregar su vida a Cristo. Entonces, ¿cómo se entiende? Se entiende desde esa paradoja, Pastora Marcia. Bien. El versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Quién es el responsable entonces? Sí, el pecado ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Quién es responsable, verdad? Ahora, tenemos que ser honestos a esa respuesta de esa pregunta, Pastora Marcia. En primer lugar, tenemos que ser muy honestos que Pablo nunca elude su responsabilidad individual. Porque dijimos ya que en la esfera pentecostal es muy fácil que un pentecostal transmita su pecado al diablo. El diablo ya me hizo tropezar. En guaraní dice, oye, madonsata se moñe pusanga y mí. Me hizo caer un poco ya. No, Pablo no huye eso. Porque el compromiso individual del hombre está allí. No elude su responsabilidad, su compromiso. Tiene bastante relación con el versículo 17. El versículo 17 que dice... El versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Tiene mucho que ver con esto, este versículo 20. Aquí la voluntad y la realidad, y tiene bastante relación, ¿verdad?, con el versículo 20. Aquí la voluntad y la realidad, no hago yo, sino el pecado. Voluntad y realidad. Entonces, esta obra realiza las cosas
que no debe realizar, pero no lo exculpa, no lo quita la culpa. Esa es la realidad con la presencia del pecado. Nadie puede justificarse con estas palabras. Pablo está diciendo que esta temática no se puede llegar a una justificación por esos entendimientos. Ya. El versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿De qué ley, de qué mal habla el apóstol Pablo? Otra vez, ¿verdad? Porque queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Dijimos que el yo es más que la emoción, la mente y la voluntad. Y hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, ¿de qué ley, de qué mal estamos hablando, verdad? Y descubro esta ley, descubro este principio, me acompaña el mal. ¿Puede un cristiano tener el mal? Será la gran pregunta. Es la lucha diaria del apóstol frente al bien y al mal. Por eso trato y me esfuerzo siempre caer en la gracia, estar en la gracia. Pero tratar por esfuerzo humano, el religioso va a conducirse a un agotamiento, a un cansancio, a la desazón que se podría parafrasear a Bar. En virtud de la ley, por lo que conozco a Dios, quiero hacer lo recto, parafraseando a Bar. Pero, y en virtud de la ley, por lo que Dios me conoce, yo hago el mal. Esa temática de esa ley y de ese mal. Eso es lo que está diciendo. Entonces, la religión puede engañarnos, tornarse nuestro enemigo, disfrazado de amigo, un adversario religioso muy peligroso, o el más peligroso que tenemos en el más acá de la muerte. Si Dios está de lado, porque es la posibilidad humana de obrar de la carne. Aquí la ley de Dios puede convertirse para el hombre en una condenación. Puede convertirse. Calvino dijo en una ocasión, pastora Marcia, en la medida en que ellos están bajo la ley, son esclavos del pecado y por tanto reos de muerte. Entonces lo que Pablo nos está invitando a esa lucha interior que tenemos, a esa tensión de dos tomos que tiene nuestra vida, la mejor cosa es vivir en la gracia, vivir la gracia de Dios, porque ese camino religioso es cansativo, no vamos a conseguir. Qué interesante. Versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El versículo 22. ¿Quién es el hombre interior? Sí. ¿Diferente a los otros citados anteriormente? Sí, ahora él habla del hombre interior. ¿Cuántas palabras usa Pablo ahora? Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Quién es el hombre interior? Diferente a los otros citados. Ahora, que no hago el bien que quiero, no lo hago yo. El pecado que mora dentro de mí, no lo hago yo, ¿verdad? Hay mucho yo en Pablo que hay que distinguir. Él siempre es, pero en distintos escenarios. El hombre interior, que habla aquí el versículo 22, según el hombre interior, el nuevo nacimiento, el que tiene la vida de Cristo, la ley de Dios, ya no la ley de Moisés. Es el contraste contra la naturaleza pecaminosa. Es la naturaleza divina de Pedro 1.4, segunda de Pedro 1.4. Se goza en la ley de Dios, porque cuando alguien nos descifra la palabra de Dios, hay un gozo recibir eso. Y siempre debemos definirnos nosotros si somos hijos de Dios y nacidos por la naturaleza de Dios, que habla el capítulo 3 del Evangelio de Juan. El nuevo nacimiento nacido del agua y del Espíritu. Ese nuevo nacimiento, ese nuevo ser, se deleita en las cosas de Dios. Da gusto en los cultos. Yo no estoy en el culto porque me obligan, porque me van a condenar, o porque Dios me va a enviar al infierno, o porque le estoy... No, porque me agrada. A veces tenemos que hablar de nuestra interioridad y nuestra exterioridad, entre el idealismo y el materialismo.
Allí estamos. El hombre es una paradoja, dijo Jürgen Moltmann. Dice que tenemos esa sensación de que somos pasajeros de este mundo y que somos del más allá. Recordemos que citamos Colosenses capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 4 que dijo eso. Y eso provoca violencias oposicionales o violentas oposiciones e intensas. La divergencia seguirán. Alternativamente, lo uno o lo otro, pero nunca siempre lo uno o lo otro, porque vivimos aquí, tenemos que cumplir nuestro rol aquí, pero también hay un agrado, como termina el Apocalipsis, que muchos ven ahí sangre, ven terror, ven condenación, ven muchas cosas en esa carta al Apocalipsis, a las 7 iglesias. Pero ahí termina con una expresión de júbilo, dice, Maranata, oh ven Señor Jesús, ven pronto. No es el miedo o el escapismo de la problemática social o la realidad del tiempo que vive que quiere escaparse. No, es el placer, la alegría, el gozo de convivir más cerca con Dios. Y el hombre interior tiene esas herramientas. No olvidemos, Pastora Marcia, que no es nuestro tema. El Apocalipsis es el libro del Nuevo Testamento que tiene mayor cantidad de himnos que cualquier otro libro. El cántico de los victoriosos, el Apocalipsis, y no así como el que produce crujir, miedo, dolor, tensión para el creyente. El Apocalipsis es un libro muy hermoso, muy lindo, en donde sí llegará el día del Señor y Dios tomará cuenta, el día de Yahvé, como se dice, pero para bendición para nosotros. Y así es, Pastora Marcia. Qué interesante está nuestro tema de carta a los romanos, que nos Sí. da gusto de parar, ¿verdad? Queremos Sí. seguir y terminar todo, pero no sé si seguimos o dejamos. No, ya aquí el operador técnico nuestro, Ya llega. con la ley en la mano me mostró ya ahí, y entonces nos queda 5 minutitos, Pastora Marcia. Y en esos 5 minutitos siempre hacemos una reflexión hacia todos aquellos que quieran aceptar a Cristo, volver a Cristo, o aquellas personas que tienen luchas intensas con el pecado. Hay mucha gente que tiene ciertas áreas que nunca puede superar, un mal carácter, un mal genio, una infidelidad en áreas de su vida, en su negocio, en robar un poco a su patrón, en fin, o robarle horario, escaparse de la hora, planillar, un montón de situaciones pueden darse. Y el hombre, el cristiano, dice Barr, tiene esta lucha porque es un cristiano. Y si alguien dice que no tiene esta cosa en su integridad, es el anticristo. Así dice Barr. Así que en este tiempo que vivimos y en este tiempo que grabamos esto, Pastora Marcia, somos una iglesia pentecostal con el piste y la fe, ¿verdad?, en los dones y carismas, y creemos que oramos también por los enfermos, que son muchas las peticiones que llegan a la iglesia, y podemos orar por aquellos que quieran aceptarle a Cristo como su Salvador, por aquellos que están luchando con su pecado y por aquellos que crean en una sanidad divina que nuestro Dios sigue sanando por su gracia y misericordia. Amén. Oremos, Pastora Marcia. Amén. Padre bendito, te estamos sendo muy agradecidos una vez más por esta hermosa oportunidad que nos dá, Senhor, de estarmos juntos escudriñando as Escrituras. E como é tão maravilhoso e dulce, Senhor, conhecer mais de Ti e saber que Tu eres tão bueno, tão adorado, Senhor, que conhece nossas necessidades mais íntimas. E neste momento, ó Deus, estamos unidos neste propósito e queremos orar junto com esta pessoa que quer decidir sua vida a Ti, Senhor, que quer que Tu entre em seu coração, que puedas cambiar seus pensamentos, que pueda ajudar-lhe, Senhor, em las dificuldades que tem interior e por las conductas, Senhor, que são exteriores. Padre, Tu tens misericórdia por todos aqueles que se acercam a Ti e nesse momento, Senhor, por seguro esta pessoa se está acercando a Ti, Tu eres um Deus de misericórdia para poder dar a resposta que anela.
También, Señor, te pedimos por las personas que están aquejadas en su salud, que tú tengas misericordia, Señor, que tú puedas dar una intervención divina, porque también tú eres médico de los médicos, Señor. Y para ti nada es imposible. Por lo tanto, Dios, creemos en la salvación y en la sanación, Señor, porque tú tienes el poder y el control de todas las cosas. Venga, Señor, a dar una respuesta y a bendecir a esta vida que se acerca a ti, Padre. Creemos en tu misericordia y en tus favores y por lo tanto, Dios, estamos pedindo en el nombre de Jesús estas cosas para seguir glorificando tu santo nombre hoy y siempre. Amén y amén. Amén.